Jefté huyó de sus hermanos a la tierra de Tob y en poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. ¿Por qué huyó? Pero sobre todo, ¿por qué una persona de este tipo puede llegar a ser líder del pueblo de Dios? Bueno, vamos a descubrirlo juntos en Jueces capítulo 11. Bienvenido, muchas felicidades por seguir estudiando la palabra de Dios. Como lo hemos dicho, no te canses, no te quedes, no te desanimes. Abre la Biblia todas las mañanas y dobla tus rodillas cada día para buscar a Dios en oración. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy trata de uno de los jueces más controvertidos, pero también únicos, pero sobre todo me parece uno de los jueces con los cuales muchos nos vamos a poder identificar. Del versículo 1 al versículo número 3 nos da sus antecedentes y vamos rápidamente a tratar de explicarlo para saber qué tipo de persona era. En primer lugar, se le describe en el versículo número 1 que él era un guerrero valiente de la región de Galaad. Aquí nos habla ya de cuando él era grande. Él era valiente, era esforzado, era valeroso y había nacido en la región de Galaad. ¿Cuál es la región de Galaad? Bueno, la región de Galaad es las 2 tribus y media que están del lado oriental. Acuérdate, eso lo estudiamos en el tiempo de Moisés, cuando estas 2 tribus, Rubén, Gad y la media de Manasés, dijeron: danos permiso de quedarnos aquí, son buenos pastos y aquí tenemos muchos animales y aquí queremos quedarnos. Bueno, esa región se llama Galaad. Bueno, el padre de Jefté, por coincidencia, también se llamaba Galaad. Bueno, el tema es que la madre de Jefté era una prostituta. Este Galaad tenía a su esposa, pero se metió con una prostituta, la mamá no lo quiso y él se lo lleva a su esposa y la esposa lo tiene que criar. El detalle que al tiempo esta mujer le dio hijos a su marido y cuando estos niños crecieron, Jefté creció, lo echaron a Jefté de la casa. Algunos consideran que pudo haber tenido poca edad, quizá unos 15, 16 años, cuando ya los hijos menores se sintieron con la fuerza, lo expulsaron para que no criara derechos. Entonces, para este punto, algunos creen que el padre Galaad ya habría muerto, porque si estuviera vivo, debió haber impedido esto, que lo expulsaran, porque al haber sido él el padre, tendría derechos. Algunos consideran que fue mucho peor la situación y que aunque él vivía, dejó que sus hijos hicieran esto, así que lo expulsaron. Eso tenía también que ver un poquito con las leyes que vimos en Levíticos, en Deuteronomios. Lo expulsaron para que no tuviera ninguna herencia. No solamente salió de su familia, salió de todo el territorio. Se fue a la tierra de Tob. Esta pequeña ciudad está identificada a la orillita del territorio de Israel. Ya está colindando con naciones vecinas. Está allí. Y mis amigos, ¿qué puede hacer una persona joven que creció sin haber sido amado por la madre que lo tuvo, por la madre que lo crió, por el padre y por sus hermanos y por su propio pueblo? No fue amado, no fue querido. Mis amigos, este joven creció destruido, creció roto, creció con un dolor profundo, con odios profundos, pero sobre todo, algo muy, muy importante, sin un conocimiento correcto acerca de Dios. Y mis amigos, por eso les digo que aunque es un líder muy único, también es un líder con el cual nos podemos identificar. Porque tristemente en este mundo, muchísimas personas, más de las que nosotros nos imaginamos, crecen rotas, crecen en hogares, como se le dice ahora, disfuncionales. Crecen en hogares donde el padre no estuvo presente o donde la mamá fue muy dura o donde el ambiente familiar creó en las personas de veras dolores profundos. Jefté representa a tantas personas que ya son grandes, pero que su infancia fue difícil, fue triste o están rotos en el corazón. Algo muy interesante también es que él pues terminó como regularmente decimos, así terminan todos. Se juntó con hombres despreciables. Otras versiones dicen con bandoleros, con ociosos, aunque la palabra en hebreo es con hombres vacíos. Eso significa que eran personas pobres, que no tenían herencia, terrenos, negocios, no sabían un oficio. Para lo único que eran buenos era para pelear. Pues básicamente no tenían ninguna otra cosa que ofrecer sus puños y el valor de ir y hacer algo
para ganarse la vida. Estos eran hombres a sueldo, es decir, por la palabra que se usa, seguramente eran personas que se les contrataba como espías, como guardaespaldas, o también para ir y hacer un alboroto y se les pagaba algo. Eran personas que querían hacer daño, quizá eran también personas destruidas, rotas por dentro. Mis amigos, este tipo de personas son aquellas que muchas veces con las cuales no nos queremos encontrar, con las cuales no queremos que nuestros hijos se junten. Son personas que a lo lejos decimos, este va a terminar mal, este va a terminar con una sobredosis de drogas, este joven va a terminar en algún asalto, lo van a matar en algún lugar que entró a robar. Pero mis amigos, la historia dio un giro bien inesperado. El versículo 4 al versículo número 6, los amonitas, que eran vecinos de estas 2,5 tribus, le empezaron a hacer guerra y le empezaron a hacer problemas a toda la región de Galaad. Y entonces los ancianos no sabían qué hacer. Ellos eran 2,5 tribus, grandes, fuertes, pero no sabían cómo enfrentar esta situación. Y llegó el momento que a todos en su mente decían, aquí hay un hombre que nos puede ayudar y se llama Jefté. El problema es que nosotros lo corrimos. Y mis amigos, aquí la historia da un giro. Los que lo corrieron tuvieron que ir a buscarlo porque ahora lo necesitaban. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es la vida? Así es la vida. Muchas veces los que causan daño un día te van a necesitar. Muchas veces los que un día te ponen tropiezos, un día tendrán que venir agachada la vista y decir, necesitamos de ti. Amigos, la vida da muchas vueltas, la vida da muchos giros inesperados y muchas veces aquellos que sufrieron son los que son la respuesta, son los que llegan a ser una solución, son los que llegan a tener la habilidad y la fuerza para arreglar los problemas. Por eso, mis amigos, tengamos mucho cuidado cómo accionamos, cómo somos en la vida, porque la vida da muchas vueltas. Entonces él dice, bueno, ¿qué es lo que quieran? Y él les dice, queremos que seas nuestro líder militar. Y él dice, Jefté responde, ¿solo eso? ¿Y qué va a suceder cuando ya pase la guerra? Entonces allí ellos dicen, bueno, puede ser nuestro líder. Y entonces él dice, bueno, ¿qué es lo que realmente me están ofreciendo? ¿Sabes que Jefté tenía todas las razones para desconfiar? No solamente por las heridas del pasado, sino porque él, aunque se había criado en un territorio de gente malvada y cosas, él se ve que era una persona inteligente y él tenía claro lo que podía suceder. Y él dijo, a ver, dejemos claro qué es lo que ustedes me están ofreciendo. Y al final le dijeron, bueno, sé nuestro líder militar y cuando pase la guerra, ganamos, tú serás nuestro líder en la nación. Y entonces él acepta y regresa. Mis amigos, este es uno de los momentos más importantes de la vida de Jefté. El que fue expulsado, el que fue lastimado, el que fue menospreciado, el que fue tratado mal, ahora regresa como el líder, ahora regresa estando al frente. Mis amigos, aquí nos viene un eco de lo que pasaría con Cristo Jesús, que fue menospreciado, fue humillado, fue maltratado, pero Él fue nuestro Salvador y nuestro libertador. Nos da un eco de la vida de Moisés también, que salió huyendo y fue despreciado y fue maltratado, pero él regresa llamado por Dios. Mis amigos, no siempre la historia no será siempre igual. La historia puede dar giros inesperados. Por eso nosotros no podemos dejar de pedirle a Dios que haga esos cambios en nuestra vida, que haga estas cosas en nuestra vida, porque pueden suceder. Y aquí, del versículo número 12 al versículo número 28, básicamente se ve la inteligencia de Jefté, porque él no viene y rápidamente entra a la guerra. No, él comienza con un trato diplomático. Versículo número 12 dice, ¿qué tienes conmigo? Estamos hablando de los amonitas. ¿Por qué vienes a hacerme guerra? Y entonces se da un intercambio de mensajes y te explico en pocas palabras cuál era el problema. Lo que los amonitas dicen es, este territorio que tú tienes, y lo marcan bien, es básicamente un río, unas montañas, lo demarcan bien. Ese territorio que tú tienes es mío, a mí me pertenece. Y entonces Jefté responde diplomáticamente y dice, te voy a dar 3 razones para que tú entiendas que este territorio no te pertenece. En primer lugar, y le hace la historia, en primer lugar, nosotros no te lo quitamos a ti, nosotros se lo quitamos al amorreo, el cual
al cual Dios nos dio la victoria sobre ellos. Nosotros no te lo quitamos a ti. Ahora, que el amorreo te lo haya quitado a ti antes, esa es otra cosa. Si el amorreo te lo quitó a ti y nosotros al amorreo, por favor, entiende que eso era de otro dueño. En segundo lugar, esta tierra nos los dio Jehová, nuestro Dios. Si tu Dios, y aquí hay algo interesante, dice, le menciona a su Dios. Si tu Dios no te la ha dado a ti, es porque Él está de acuerdo y tiene menos poder que Jehová. Ojo, aquí toma un punto de teología, dice, nuestro Dios es más poderoso, nos las dio. Si tu Dios hubiera estado en desacuerdo, ya te hubiera venido hace tiempo a pelearla. No la ha peleado. Y en tercer lugar dice, mira, tenemos aquí más de 300 años. ¿Hasta ahora vienes a pelearla? ¿No te parece que ya es un poquito tarde? Entonces, Jefté explica bien y dice, al final, fíjate, me encanta esto, porque al final dice que el Señor haga justicia. Y fíjate, esa es la mentalidad hebrea. Estamos tratando aquí negocios terrenales, pero toma en cuenta que Dios dirá la última palabra. Y el otro rey, los amonitas, no hacen caso y dice, pues vamos a pelear. Y entonces, versículo número 29, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y aquí tenemos la evidencia, mis amigos, más hermosa, me parece, de las más hermosas de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque un hombre que fue despreciado, que nació, que creció roto del corazón, que tuvo un pasado terrible, que su madre fue una prostituta, o sea, un pasado terrible, una niñez terrible, llena de mucho dolor, una juventud entre personas despreciables, ahora es usado por Dios. Mis amigos, este es uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Cuando un hombre que pasó por muchos problemas es usado por Dios y puede ser un instrumento de bien. Así que nunca dudes de aquellos que dices, ese ya está perdido, ese joven ya nunca va a salir de aquí. No, nunca pienses para ti mismo, es que mi pasado, es que mi familia, es que mis padres, es que yo fui esto. Sí, el pasado puede marcarnos, pero Dios puede encauzar un nuevo futuro. Y también nosotros tenemos que arrancarnos de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, nuestro pasado. Debemos reconciliarnos con nuestro pasado y debemos entender que somos ahora instrumentos en las manos de Dios, somos de bendición, somos valiosos y con todo nuestro pasado Dios nos puede ayudar, con nuestro pasado. Jefté, todo lo que está haciendo aquí es por toda la vida que él tuvo. ¿Estás captando esta idea tan importante? El pasado de Jefté lo habilitó y lo capacitó para llegar hasta este lugar y él tuvo la humildad para dejarse guiar por Dios. Sin embargo, mis amigos, el versículo 30 nos deja ver una gran tragedia. Jefté hace un voto, no era necesario. De aquí en adelante te lo resumo porque hay controversia, es decir, no hay una posición unificada. Jefté hace un voto a Dios y le dice, si me entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. De aquí en adelante hay dos posiciones. En primer lugar, todos están de acuerdo que el voto o pacto que hizo Jefté fue un error. Así, en pocas palabras, fue un error. En segundo lugar, efectivamente, Jefté ganó esa guerra. Rápidamente la ganó, lo sometió y listo. Pero cuando él regresa a su casa victorioso, me parece uno de los momentos más importantes en la vida de Jefté, diciendo, todo está en paz, ahora soy el líder, ahora es una vida extraordinaria. Mis amigos, lo sale a recibir su hija, él dice que tiene que cumplir su pacto, y entonces, ¿qué hizo? ¿Ofreció a su hija en holocausto? O la otra interpretación es que simplemente la dedicó al servicio a Dios, no murió, ella no se casó, no tuvo hijos y se dedicó a servir a Dios. Cualquiera de las dos posturas, una es más terrible que la otra, pero no hay un consenso unificado sobre qué es lo que sucedió. Esta historia aquí parece que termina. Sin embargo, mis amigos, quiero que no olvidemos algo. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, se va a decir que Jefté fue un hombre de fe. Y sabes que ese libro y ese capítulo hablan de las personas que estarán en el reino de los cielos. Pasaron siglos, muchos siglos. Aquí Jefté quedó como una persona que cometió errores y terminó en tragedia.
Pero algo aquí nos escribió, que en Hebreos dice, este fue un hombre de fe. La historia no terminó aquí. Mis amigos, Dios puede usar a los rotos, puede usar a los que tienen un pasado terrible. Dios los puede usar a pesar de sus errores, con sus errores, y pueden ser de salvación. Querido Padre, que esta historia pueda tocar las fibras más importantes de nuestro corazón y nos ayuden a entender lo valiosos que somos para ti, lo valiosos que somos por tu sangre, que debemos verlo así, debemos estar convencidos de esto, porque tú nos has salvado y tú nos estás usando para hacer cosas extraordinarias para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.